¿Qué onda, chicos hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá con la información del rebaño sagrado. Día redondo para el Guadalajara porque primero gana el partido 4-2 a los Rayados de Monterrey en la última jornada, en esta jornada 17 del fútbol mexicano. Día redondo porque la Hormiga González consigue el título de goleo, el séptimo goleador en la historia de Chivas, que consigue ser el líder de goleo en un torneo con el Guadalajara y se une a una lista histórica que ya vamos a revisar. Día redondo para Chivas porque el Chicharito Hernández metió gol y además fue muy emotivo el festejo, muy emotivo ese momento y muy simbólico el hecho de que la Hormiga González sea campeón de goleo en un partido donde Javier Hernández mete posiblemente, quién sabe, uno de sus últimos goles con la camiseta del Guadalajara. La verdad se vivió un momento muy emotivo y vamos a revisar reacciones desde la cancha, cómo se vivieron esos momentos en el estadio y además ya tenemos rival para los cuartos de final. Nos enfrentaremos a la máquina de Cruz Azul en la etapa de cuartos de final. Cruz Azul perdió con Pumas, los Pumas se metieron al play-in, la máquina bajó del primero al tercer lugar y entonces, como en el 2006, ya ven que se los dije, Cruz Azul y Guadalajara se vuelven a enfrentar en una liguilla 19 años después. Pero bueno, vámonos a ir desmenuzando la información poco a poco porque hay bastante y arrancamos, por supuesto, con nuestra Hormiga González, Armando González, 22 años, orgullo de la cantera del Guadalajara, que se consagra como campeón de goleo este día después de una jornada muy intensa. Llegaba Joao Pedro del San Luis, la Hormiga de Chivas y Paulinho del Toluca con 11 goles. San Luis contra Tigres y Chivas ante Monterrey se estaban jugando a la misma hora, uno en el Volcán, otro en el Akron, y nos sacudía el inicio de estos partidos con que Joao Pedro del San Luis metía gol en el Volcán. Al que menos pensábamos podía complicar la cosa, Joao Pedro del San Luis metió gol a los Tigres y entonces él se iba en solitario con 12, la Hormiga 11 y Paulinho 11 que jugaría después contra el América. Y entonces ahí daba la sensación de que ahí no vaya a ser. Hormiga tuvo oportunidades, la verdad, para poderlo anotar el gol que igualara a Joao Pedro y después de algunas posibilidades que se perdió en el partido contra el Monterrey, llegó la anotación. Después de un tremendo servicio por derecha, la Hormiga González remata de cabeza y hace el gol para el Guadalajara, que además de abonar, por supuesto, al baile que le estaba metiendo Chivas al conjunto regiomontano, pues igualaba a Joao Pedro en ese sentido. Chivas ganó el partido 4-2. La Hormiga tuvo algunas oportunidades para despegarse un gol más, sin embargo no las logró concretar y entonces llegaba el partido del Toluca contra América. Y ahí es donde empezaban los nervios, muchachos, porque Paulinho se aventó un golazo que, bendito Dios, lo anularon por fuera de lugar. Daba el primer aviso Paulinho, que necesitaba hacer un gol para empatar a Joao Pedro y empatar a la Hormiga González. Después viene la anotación del portugués contra Luis Ángel Malagón, empataba el liderato de goleo a los otros dos y todavía le quedaban bastantes minutos al partido y es donde decíamos, híjole, porque si Paulinho hacía otro, se acababa la posibilidad de que la Hormiga González fuera campeón de goleo y viene una situación en donde en un choque entre Malagón y Paulinho en el área del América se marca penal, pero Paulinho termina muy sacudido de ese golpe en la cabeza y no cobra el penal que le marcan a favor al Toluca, lo termina cobrando el Liño, lo anota el Liño y ahí también respiramos profundo porque estaba la posibilidad de que Paulinho lo cobrara, pero dado que no estaba en condiciones físicas, dijo, no, pues mejor que ya lo tire otro, y el Liño es el que termina cobrando, y de esta manera se acaba el partido, Toluca ganó, y la Hormiga González es campeón de goleo del fútbol mexicano. Por supuesto que ha recibido felicitaciones de sus compañeros. El Chicharito Hernández subió ese mensaje de campeón goleador, orgulloso de ti, y esto apenas es el comienzo. Fueron las palabras que escribió el Chicharito Hernández en esa historia de Instagram, así que la verdad es que muchas felicidades a Armando González, que se une a esta lista de campeones de goleo en la historia del Guadalajara. El Dumbo López, el Mellone Gutiérrez, Chava Reyes, Omar Bravo, Javier Hernández, por supuesto Alan Pulido, y ahora se suma a esta lista Armando González, la Hormiga, como el séptimo campeón de goleo en la historia del Guadalajara. Y no ha habido muchos campeones de goleo mexicanos, Luis García, el doctor,
Cuauhtémoc Blanco, Jared Borghetti, Bravo, Chicharito, Pulido, Henry Martín, o sea, para que dimensionemos lo que consiguió la Hormiga González con estos 12 goles en el torneo. Muchas felicidades para Armando y si les parece vamos a revisar cómo se vivió ese momento en el estadio. Y si ustedes tienen un espacio en donde quieran poner un muro verde o pasto sintético, vayan con mis amigos de Decoraciones Especiales, a los amigos que están en Guadalajara y en la zona metropolitana, por supuesto, de la Perla de Occidente. Aquí les dejo el contacto de WhatsApp para que busquen a mis amigos de Decoraciones Especiales y buscan pasto sintético o muros verdes para la decoración. Otro de los momentos especiales, sin duda alguna, en el partido fue el gol que hizo Javier el Chicharito Hernández. Chivas iba ganando 3-0 el partido. La verdad es que le estaba dando un paseo al Monterrey. El segundo tiempo se relaja muchísimo y Rayados, con la calidad individual que tienen sus elementos, se acerca en el marcador 3-2. Y cuando Monterrey parecía que se iba a ir con todo en los últimos 5 minutos para buscar el gol del empate, viene un servicio de Miguelito Gómez por el costado derecho. ¿Y quién creen que remató? Javier el Chicharito Hernández, remate de cabeza, que me parece también hay una colaboración de Santiago Mele, el guardameta de Rayados, que genera muchas dudas el portero del Monterrey, la verdad. Monterrey no termina por encontrar soluciones en el arco, pero eso no es culpa del Chicharito, que metió un frentazo tremendo, además alejado de la portería, y cae el gol. Y entonces empieza a llorar el Chicharito Hernández, besa el escudo, se acercan los compañeros a abrazarlo, a reconocerle, la Hormiga, todos, prácticamente todo el plantel, y de pronto vemos ahí en la toma de televisión Chicharito llore y llore y llore, o sea, muy emotivo el momento porque se ha reportado y sabemos por información que pues ya serían prácticamente los últimos partidos de Javier Hernández con la camiseta del Guadalajara después de 2 años, entonces como que el Chicharo liberó todo ese estrés que venía manejando porque no anotaba desde aquel gol contra el San Luis y contra el Cibao a inicios de año en el proceso de Oscar García. Vino un gol en un amistoso contra el América y que incluso cuando le preguntaban que qué sentía de haber anotado ese gol, decía, bueno, pues sí, pero pues ojalá que hubiera servido para que el equipo ganara 3 puntos, ¿no? En ese momento, en aquel amistoso en Phoenix hace algunas semanas, no se le notaba como que, ay, sí, qué bueno, o sea, como que muy tranquilo, pero este gol, la verdad es que el Chícharo lo celebró muy efusivo, muy emotivo, con llanto, con lágrimas, ¿no? Abrazado de los demás. Entonces, bueno, si les parece, vamos a checar cómo se vivió el gol del Chícharo en el estadio y cómo fue el llanto ahí en la cancha. Tremendo momento el que vivió Javier el Chicharito Hernández. Muchachos, y ahora sí, ya tenemos rival para estos cuartos de final. Todo se definió este sábado, por lo menos en la parte alta de la tabla general. De hecho, ya están los 10 calificados a la fase final. Ya iremos repasando cómo está el escenario. Pero el rival de Chivas es el Cruz Azul.
Cuando llegamos al último partido al Cruz Azul contra Pumas, había de dos sopas, o nos tocaba Cruz Azul o nos tocaba Tigres. Si Cruz Azul ganaba, sostenía, por supuesto, el liderato de la competencia y no jugaba contra Chivas. Pero si Cruz Azul empataba o perdía, como sucedió que Pumas le dio la vuelta en los últimos minutos, 3-2 en un partido de locura, entonces con el empate o la derrota de Cruz Azul, el rival de Chivas no sería Tigres, sería el Cruz Azul, y entonces se confirma Cruz Azul contra Guadalajara, el tercero contra el sexto de la clasificación, y no hay muchos antecedentes en torneos cortos en cuanto a enfrentamientos en liguilla entre estas dos instituciones. La última vez fue hace 19 años, por eso les decía, como en el 2006, cuando Chivas salió campeón. En aquella liguilla, Guadalajara y Cruz Azul se enfrentaron en la etapa de cuartos de final. El partido de ida se lo llevó Chivas 2-0 y la vuelta en el Estadio Azul quedó 2-2 en un partido muy emocionante que me acuerdo, tuve la fortuna de asistir a ese partido, partido de cuartos de final. Chivas y Cruz Azul empataron, pero Guadalajara traía la ventaja del Jalisco y avanzó a las semifinales. De ahí fue contra el América y luego contra el Toluca en la final y fue campeón del fútbol mexicano. Entonces, como en el 2006, muchachos, arrancamos cuartos de final contra Cruz Azul, pero para esto todavía faltan 18, 19 días, porque tiene que pasar la pausa por la fecha FIFA, tiene que ser el play-in, entonces nos vemos prácticamente dentro de 2 semanas y media para ese partido. Primero será la ida en el Akron y la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. Así que ya les estaremos trayendo detalles de cómo está el tema de los boletos, cómo está el tema de los boletos en el Akron. Seguramente habrá preventa para abonados y la venta en el Estadio Olímpico Universitario, porque es un estadio con mucha capacidad y que ustedes se acuerdan contra Pumas. La verdad es que la afición del Guadalajara se hizo muy presente en ese partido, así que pues ya veremos cómo va el asunto. Cruz Azul Guadalajara, 3 veces en liguilla, 2 series para Chivas, 1 para el Cruz Azul. Esto hablando de torneos cortos, por supuesto, porque ya en torneos largos o en torneos antes de que empezaran los torneos cortos, evidentemente hubo una final entre Guadalajara y Cruz Azul que se llevó Chivas en los 80s, en la 86-87. Entonces, bueno, pues hay muchos antecedentes en ese sentido, pero en torneos cortos solamente hay 3. Del 2006 nos tenemos que ir al Clausura 2003, el repechaje. ¿Se acuerdan ustedes ese repechaje que Cruz Azul ganó 4-1 la ida y que en la vuelta Chivas le ganó 4-1 a la máquina? Fue el inicio de las cruzazuleadas. Ese 5-5 global le dio el pase al Guadalajara y en el verano del 99, ahí sí Cruz Azul nos eliminó 4-3, pero solamente son 3 antecedentes en torneos cortos entre Cruz Azul y Chivas, así que ya tenemos rival. Guadalajara se enfrentará a la máquina por un boleto a las semifinales de la Apertura 2025. Muchachos, así que el panorama ya se está quedando cada vez más claro. Toluca superlíder, Tigres segundo lugar, ellos esperan por su rival. Cruz Azul contra Chivas, tercero contra sexto. La otra serie que ya está definida, cuarto América contra el quinto que fue Rayados de Monterrey. Los del play-in, ya nada más los Xolos de Tijuana están esperando el resultado de Pachuca de mañana que enfrenta a Santos Laguna, que Santos ya está eliminado. Tijuana va a jugar ya sea contra Pachuca o contra los Bravos de Juárez, el 7 contra el 8. Y los Pumas, que se van a meter o que ya están clasificados al play-in como el 10º lugar, están esperando si enfrentan a Pachuca o a los Bravos de Juárez. Así que nos espera todavía la jornada del domingo con ese partido donde Pachuca va a definir si juega contra Tijuana o juega contra Pumas, ¿no? Entonces se va a poner bastante entretenido. Cualquier novedad, ya lo saben, nos conectamos. Por lo pronto es lo que tenemos. Noche redonda, día redondo para el rebaño sagrado. Cuídense.